Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo Absolute Batman número 20 con guión de Scott Snyder y arte de Nick Dragotta. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en la mansión Grimm, con el reloj marcando las 10:47, que, como ya hemos explicado antes, en el universo principal de DC, es la hora asignada a la muerte de los padres de Bruce Wayne. El reloj se mueve, y, mientras se revela la entrada secreta a un pasaje subterráneo, una risa perturbadora resuena y se multiplica. En la penumbra de la guarida, un fósil de tiranosaurio parece resguardar el lugar con sus fauces abiertas. En las pantallas se muestran algunas escenas de la vida de Absolute Batman, empezando con su enfrentamiento contra Black Mask, luego contra Bane, y, finalmente, el actual, con el espantapájaros y la muerte de Jim Gordon. También se muestra una moneda de $1 centavo. Luego, en el centro del lugar y frente a todas las pantallas encendidas, se encuentra Jack Grimm, el Joker, riendo de manera enloquecida. La carcajada del Joker estalla y se extiende por toda la cueva, dominando el espacio con una presencia que aplasta todo lo demás, como si la locura misma hubiera tomado forma física. Él está sentado, con los brazos estirados a ambos lados, recibiendo su tratamiento rejuvenecedor, consistente en fetos o cuerpos de bebés conectados mediante cables a su cuerpo. De su boca sale una lengua bífida, y se pueden ver sus colmillos y las garras que salen de sus pies y manos. Una visión simplemente aterradora. Después de esta escalofriante introducción, nos movemos a otro lugar. En lo que parece ser un programa de televisión en vivo, el alcalde Hamilton Hill está sentado frente a un animado presentador, defendiendo con evidente orgullo la iniciativa de los Robins ante la audiencia de Gotham. Según él, estos jóvenes valientes han sufrido grandes tragedias personales, pero en lugar de dejarse consumir por ellas, las utilizan como combustible para hacer del mundo un lugar mejor. Hill contrasta esa imagen con la del hombre murciélago, a quien describe como un agente del caos que ha elegido descargar su oscuridad sobre Gotham a través del terror y la violencia, un enmascarado príncipe del crimen. Mientras tanto, Bruce permanece arrodillado, observando las fotografías que le fueron entregadas por Gordon. Sostiene con una mano una en la que se le ve de niño, exhibiendo con orgullo la medalla que obtuvo luego de ganar ese bendito concurso en la escuela. Luego apaga el televisor para seguir observando las demás fotografías que tiene con él. Se ve un mapa del zoológico de Gotham, otra de Joe Chill disparando, otra de un murciélago y otra de él cuando fue llevado a la cárcel. Además, hay un informe que dice que el Dr. Crane lo considera un objetivo vulnerable, junto a otra foto de él con su clásica capucha. Bruce mira todo eso con los ojos desorbitados, ya que no puede creer que sea cierto. Como comentario, el Dr. Crane es, en el universo principal de DC, el espantapájaros. Supongo que aquí también. Una voz llega desde uno de sus cascos, llamando a Batman y preguntando si está ahí. Es Bárbara, que aún tiene el casco que recuperó el día que ayudó a Batman por primera vez, y le pide que confirme su inocencia, que le diga que él no mató a su padre. Pero Bruce, arrodillado en la oscuridad ante lo que queda del abrigo de Gordon, colgado en la pared como si fuera un fantasma, solo lo mira y no le responde nada. Desde fuera de la habitación, Alfred también intenta comunicarse con él y le dice que lleva días intentando contactarlo sin recibir respuesta. La tensión en su voz revela que la preocupación ya ha superado cualquier límite razonable. En eso, Harley Quinn irrumpe con un enorme mazo eléctrico, apartando de un empujón a Alfred, que intenta advertirle que la bóveda no cederá ante la fuerza bruta. Harley le responde que no es un mazo ordinario. Es un mazo electroquímico, de doble litio amplificado con magnesio, de 92.000 voltios, que ha bautizado como Mallet 92. Nada de lo que ella usa es simple. Golpea la puerta con toda su potencia y consigue abrirla. Al entrar, Alfred nota que Bruce no está y que apagó su sistema de comunicaciones. Le pregunta a Harley si tiene alguna idea de a dónde puede haber ido, pero ella, mientras sostiene las fotografías entre sus manos, solo deja escapar un gemido al darse cuenta de todo lo que eso significa. Nos movemos a otro lugar. Waylon entra en una sala y le dice a Eddie que tienen que ayudar a Bruce. La sala tiene una cúpula de cristal hecha de decenas de pantallas, y Eddie está parado en el centro, conectado a todas ellas, vistiendo un traje cubierto de signos de interrogación. Waylon insiste, pero Eddie reacciona dando respuestas sin sentido, sin dirigirse a Waylon. Waylon le dice que entiende si está enojado con Bruce, que todos tienen ese derecho, pero que al menos lo mire cuando le habla. En eso,
el rostro de Eddie aparece delante de Waylon, a pantalla gigante, y le responde que sí lo está mirando, que no está enojado con nadie, que simplemente está ocupado, que todos lo están. Waylon insiste en que, ocupado o no, tienen que resolver esa situación. Eddie le pregunta qué hay que resolver. Waylon repite que deben definir qué van a hacer ahora, y le pregunta dónde está Harvey. Eddie lo invita a echar un vistazo. A través de las pantallas, vemos a un hombre en una especie de club nocturno, invitando a las mujeres que están con él a pedir lo que quieran esa noche, y les dice que agradezcan al Batman. Harvey aparece detrás de él y arroja su ficha al aire. Al parecer, el lado maligno de su ser ganó el lanzamiento. Eddie comenta que Harvey lleva ya 39 casos como ese. Asesinos, ladrones, todos ellos puestos en libertad, porque se les acusó de haber estado colaborando con Batman. Waylon pregunta por Ozzy. Las pantallas lo muestran en su local, con la pista de baile vacía, porque todos fueron a Cosmos, la discoteca de la competencia, incluyendo el DJ, que se llevó con él el hielo seco. Ozzy le pide a Moe, su ayudante, que le traiga sus zapatos de baile dorados, ya que irá a Cosmos también. Y con la misma naturalidad, también el C4. Como comentario, el CE4 es un explosivo plástico de uso militar. Tiene una textura moldeable, lo que permite darle forma alrededor de objetos o superficies. Ozzy se va a cargar a la competencia. Eddie repite que todos están ocupados, pero Waylon le pide a Eddie que deje ese rollo, porque se están desmoronando. Edward lo corrige de inmediato. La palabra ocupado, explica, proviene del latín occupare, que en su significado original implica tomar control de un lugar. Según él, todos son como ciudades que Bane saqueó, cada uno reducido a cenizas. O sea, más que estar ocupados, quiere decir que han sido ocupados. Agrega que no están desmoronándose, sino tratando de reconstruirse, de recuperar aunque sea una pizca de control. Waylon le recuerda que a él también lo quemaron. Eddie se sienta junto a él y le dice que lo sabe, pero que ya está arreglado y que genuinamente le alegra. Pero él todavía puede sentir que partes de su cerebro responden menos que antes y son menos veloces y precisas. Lo describe como un acertijo que no puede resolver, como si una pieza central de sí mismo faltara, y él no supiera si alguna vez va a regresar. Y concluye que Waylon ya no sabe lo que eso es. Waylon se baja los anteojos de sol, revelando sus ojos amarillos de lagarto, y le responde que sí lo sabe. Eddie finalmente lo abraza, y Waylon agrega que la forma de recuperar el control es juntos. Esa es la respuesta al acertijo. Eddie festeja lo que Waylon hizo, y le dice que le encanta el color amarillo, y que sin duda es uno de los suyos. Finalmente, le pregunta qué es lo que está pensando que deberían hacer con Bruce. Nos movemos al pasado. Falcone lleva a Bruce en su vehículo y le dice que eche un vistazo a su nuevo hogar y que lo aprecie bien, porque la hermosa prisión Blackgate va a ser su destino. Bruce, confundido, responde que no entiende, ya que él creyó que iba a saldar su deuda trabajando. Falcone le confirma que así es, sí lo hará, pero adentro. Le explica que el juez Suppa le dará solo 6 meses en lugar de 6 largos años, pero que, durante ese tiempo, él será su hombre encubierto. Bruce pregunta qué se supone que debe hacer ahí adentro. Falcone le responde que el 10% de sus operaciones pasa por Blackgate, y que el lugar tiene 100 formas distintas de meter y sacar cosas. Él va a aprender cada una de ellas. Nos movemos de vuelta al presente. El cielo sobre Gotham se tiñe de rojo al atardecer. Batman planea en las alturas como una silueta negra contra las nubes y desciende en picada hacia el edificio de la prisión Blackgate. Su capa prensil se clava en la piedra, deteniendo su caída. Se aferra a la pared vertical y presiona uno de los bloques de cemento, descubriendo una entrada, por la cual ingresa al lugar. Una vez dentro, avanza por los pasillos oscuros hasta la celda de Joe Chill y le exige que lo diga. Chill, visiblemente alterado, al ver al hombre enmascarado frente a él entre los barrotes, le grita que no puede estar ahí y pide a los guardias a gritos. Batman le ordena que se calle y le dice que nadie en la Tierra puede protegerlo de él. No hasta que lo escuche decirle que todo es una mentira. Chill, confundido y asustado, insiste en que no sabe de qué le está hablando y le pregunta qué mentira es esa. En respuesta, la mano enguantada de Batman atraviesa los barrotes y le lanza su capa prensil, sujetándolo. Lo jala hasta tenerlo bien cerca y le cuenta que Jim Gordon le entregó unos archivos que revelan que todo habría sido una trampa orquestada desde el principio. El concurso de ciencias, el proyecto ganador, el viaje al zoológico y el propio Chill. Él lo niega, pero Batman insiste.
Definitivamente, formó parte de eso. En los archivos se revela que fue al zoológico ese día, con un objetivo específico, Thomas Wayne. Pero aún así, Bruce, su hijo, lo ha visitado cada mes durante años, buscando siempre una respuesta a por qué lo hizo. Y Chill no le ha dado más que murmullos y susurros. Le explica que ese hombre ha repasado las grabaciones una y otra vez intentando descifrarlas, desencriptar a Chill, para comprender lo ocurrido y evitar que algo así vuelva a sucederle a otro niño. Él intenta descifrar todas las fuerzas complejas que forjaron a Chill, y le pregunta si ahora pretenderá decirle que es tan simple como eso, que era un agente de algún plan maestro. Sabe que no lo es, pero definitivamente sabe algo. Si no, ¿por qué habría dejado de hablar de repente con Bruce? Y se pregunta si es pura coincidencia que lo hayan trasladado a una nueva ala justo después de eso. Chill, al borde del pánico, grita pidiendo ayuda. Batman le exige que lo diga, que le diga que es una mentira. En eso, alguien dentro de la celda enciende un cigarrillo y les pide a ambos que mantengan la calma. Batman reconoce al espantapájaros y lo acusa de haber matado a Jim Gordon. El espantapájaros se sienta en la cama y le responde que escuchó que fue el propio Batman quien lo hizo, pero que sospecha que su teoría es que Gordon tenía demasiadas cosas encima y que eso es algo que pasa mucho últimamente. Exhala una bocanada de humo en la cara de Chill y le pide que los deje solos para hablar. Chill acepta sin oponer resistencia. El espantapájaros se vuelve hacia Batman, llamándolo Bruce, diciéndole que es un placer poder enfrentarlo cara a cara después de tantos años. Reconoce que tiene razones para estar enojado, porque nada de eso tiene sentido. ¿El proyecto Batman? ¿Una conspiración de décadas para forjarlo a él en lo que se ha convertido? Pero le revela que piensa así porque le falta la pieza central que lo explica todo. ¿Por qué él entre tanta gente? Y esa es la mejor parte. Mientras Chill se sube al camarote, Batman le responde que no tiene ningún motivo para escucharlo, ya que no es más que otro operativo más de Jack Grimm. El espantapájaros admite que quizás sí es un operativo, alguien que recorre el mundo, derribando gobiernos y sembrando el caos. O quizás no es más que un hombre sin importancia dando un paseo, pero insiste en que la conversación no es sobre él, sino sobre Bruce, sobre por qué todo esto se montó específicamente alrededor de él. Y entonces lanza la respuesta. La razón es su madre. Martha Wayne era miembro leal de la Court of Owls, la corte de los búhos, una terrorista. Batman estalla y grita que se calle, intentando cogerlo con una de sus manos. Pero el espantapájaros lo esquiva y saca una cuchilla de uno de sus bolsillos. Y se la clava en el brazo. Batman lanza un grito de dolor mientras retira la mano y lo llama mentiroso, con los ojos encendidos bajo la máscara. Pero el espantapájaros no se detiene. Con la calma fría de quien disfruta cada palabra, le explica a Batman que no está mintiendo, y que esa es precisamente la parte que Gordon, que en paz descanse, decidió ocultarle, considerando que sería demasiado para él. Sin embargo, es la verdad, y añade que ese es el lugar a donde fue su madre, el cuartel general secreto de la Corte de los Búhos, aunque, según lo que él sabe, ese capítulo tampoco terminó demasiado bien. Chill permanece sentado al borde de la cama, mientras que el espantapájaros le pregunta a Batman si la mente le está dando vueltas, si lo está negando. Le pide que piense en aquel día en el zoológico, que recuerde si no hubo señales, un graznido desde las alturas quizás, y concluye con seguridad que sí, que lo recuerda. Añade que lo entiende. Es difícil de asimilar que toda su vida fue un proyecto, pero le revela que la buena noticia es que no lo fue. Le explica que él y Grimm simplemente pensaron que sería divertido, ya que, al fin y al cabo, la presa natural de un búho es un murciélago. Por eso existe Batman, no como un proyecto, sino como una broma. Finalmente, vuelve a dirigirse a Chill para preguntarle si ya terminó de hacer su cama. Joe Chill le responde que ya terminó, que todo está listo, pero aquí se revela que lo que ha estado haciendo es usar las sábanas para fabricar una soga y colocársela alrededor del cuello. Batman reacciona y le pregunta qué está haciendo. Le suplica al espantapájaros que lo detenga, y le pregunta por qué está haciendo lo que hace. El espantapájaros le responde que mucha gente afirma que viven en una era del miedo, pero que él no está de acuerdo. Le pide que imagine a un granjero de hace 100 años, alguien que temía cosas tangibles, concretas, que podían amenazar sus cosechas, plagas, sequías, amenazas que podía comprender y contra las que podía defenderse. Batman arroja su capa prensil, evitando que Chill se ahorque, mientras que el espantapájaros continúa, imperturbable.
Señala que hoy ese mismo granjero está sentado en la oscuridad, paralizado por miedos demasiado grandes para comprenderlos y mucho menos para combatirlos. Un millar de amenazas que lo desbordan. Guerra, plaga, colapso social, conspiraciones globales. Y mientras tanto, sus cosechas se pudren fuera. Batman le pide nuevamente que no lo haga, pero el espantapájaros lo ignora. Continúa con su discurso y opina que tampoco se trata de miedo, que es algo recién nacido, algo especial, algo a lo que llama terror. Ese conocimiento íntimo de que es solo cuestión de tiempo, hasta que una de esas amenazas se arrastre hacia ellos. Todos pueden escucharlo. El tic-tac constante del reloj que avanza, y que en ese terror todos son iguales, todos son amigos. Batman vuelve a gritar, desesperado, pero el espantapájaros le responde la pregunta que le hizo antes. Le explica que la razón por la que hace todo esto es precisamente esa, porque viven en una era del terror, y él, personalmente, lo encuentra maravilloso. Y mientras dice eso, corta con su cuchillo la capa prensil de Batman. Como comentario, ese cuchillo debe estar hecho de adamantium. Esa capa atraviesa paredes, sirve como zancos, le permite a Batman planear y colgarse del techo, pero no pudo sujetar a Jim Gordon, cosas del guión. Chill finalmente cae, y su vida acaba en un momento. Batman explota, introduce nuevamente la mano en la celda, intentando sujetar al espantapájaros, mientras le dice que lo hará pedazos, pero este vuelve a esquivarlo. Varios cuervos aparecen de la nada, y este anuncia que esa es su señal para marcharse. Se quita su sombrero y le da una última mirada al cuerpo de Chill. Antes de irse, le pide a Bruce que se cuide, que siga cavando, porque hay mucho más por descubrir, y le promete que todo es mucho peor de lo que imagina. Golpea el cuerpo de Chill y desaparece en la oscuridad, mientras los cuervos llenan el espacio con sus graznidos. Batman grita, preguntando a dónde va, intentando detenerlo, pero es en vano. De repente, las alarmas de la prisión estallan con un estruendo ensordecedor que llena todo el corredor. Un guardia aparece y le grita a Batman que se detenga. Batman huye a toda velocidad por el interior de la prisión y se lanza desde el agujero por el que ingresó junto a los cuervos, que lo acompañan bajo una luna llena que ilumina el cielo azul profundo. Nos movemos de nuevo al pasado. Un hombre sostiene un bate de béisbol de madera con ambas manos y se lo entrega a Bruce, quien está reunido con Falcone y algunos de sus secuaces. Falcone le dice que hizo un buen trabajo en Blackgate y que ya es tiempo de que se gradúe y empiece a usar el bate. Como comentario, en inglés, bat significa tanto murciélago como bate, así que Batman podría también ser el hombre bate. Bruce responde que él no es ningún matón, de esos que utilizan bates para asustar y golpear a la gente que no hace lo que les dicen. Uno de los secuaces comenta que eso fue exactamente lo que todos dijeron cuando les llegó el turno. Desde el otro lado del escritorio, Falcone descarta la objeción con un bufido y le dice a Bruce que con su tamaño no tiene nada de qué preocuparse, que lo más probable es que nunca tenga que usarlo. Bruce levanta el bate y Falcone termina explicándole que de todas formas, todo el mundo debe pasar por eso, que lo hará bien, que es solo un bate, una herramienta, y que no tiene nada de especial. Si aprecias lo que hacemos en Griuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Pedro de Jesús Infante Salinas 1997. Nos movemos al presente. Batman planea a toda velocidad, mientras intenta comunicarse con Alfred. Alfred responde de inmediato, aliviado, exigiéndole saber dónde se encuentra. Batman le reporta lo ocurrido. Le dice que lo mató frente a él, sin que pudiera hacer nada para impedirlo. Le dice que fue igual que con Gordon. Alfred le pregunta a quién mató y de qué está hablando. Le exige saber qué está pasando. Batman responde que ya no lo sabe. En ese momento, un enorme robot con alas de color verde brillante y una R en el pecho emerge y le ordena detenerse por autoridad de la iniciativa Robin, y declara que está arrestado. Batman ajusta su trayectoria, plegando su capa, y se deja caer en picada. El agente dentro del robot Dick Grayson reporta que su objetivo está huyendo, y le pregunta a su compañero, Robin 2, si lo tiene. Jason Todd confirma que tiene al objetivo en su mira, y abre fuego. Desde su robot, apunta con un rifle y dispara una ráfaga de proyectiles energéticos que atraviesan el cielo nocturno. Los disparos casi impactan en Dick, quien le exige que tenga cuidado. Pero este continúa, y estos alcanzan a Batman en pleno vuelo. El impacto lo sacude violentamente en el aire, arrancándole un grito, y lo vemos desplomándose desde las alturas. Jason exclama eufórico que lo derribó,
y le pide al equipo terrestre que cierre el cerco. Luego se comunica con Robin 3 para confirmar que ha recibido la indicación. En tierra firme, Tim Drake, Robin 3, responde que la ha recibido, mientras la figura caída de Batman se distingue en el suelo a lo lejos. Tim agrega que está cerrándose al objetivo y pregunta por Duke y Steph. La respuesta llega de inmediato. Robin 4 y Robin 5 confirman que están en camino, mientras se desplazan en sus motocicletas. Los tres aceleran, listos para darle a Batman su merecido. El que llega primero se planta frente a Batman, y mientras produce una lanza hecha de energía, le advierte que haría bien en quedarse abajo. Alfred le grita a Batman que salga de ahí, que corra. Pero Batman, con la capa recogida, acopla el hacha que lleva en el pecho y le responde que no lo hará. No se irá de ahí. Frente a él se despliega entonces la fuerza completa de la iniciativa Robin. Mientras Dick, el Robin 1, de color azul, se acerca volando a toda velocidad, delante de Jason. El Robin 2, de color rojo, en su robot gigante, se plantan, de izquierda a derecha. Tim, el Robin 3, de color verde. Steph, la Robin 4, de color morado. Y Duke, el Robin 5, de color anaranjado. Estos tres últimos tienen sus armas hechas de energía. Finalmente, mientras vemos a Batman listo para enfrentarlos, se nos cuenta que en el próximo número veremos Batman contra los Robins. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número funciona mejor cuando lo ves como una demolición psicológica completa de Bruce, no como un capítulo de acción tradicional. Todo está construido para que Batman pierda el piso, para que ya no sepa qué parte de su vida fue real, qué parte fue accidente y qué parte fue una manipulación cruel hecha solo para verlo romperse. Y eso me parece lo más fuerte del número. Bruce investiga sin calma, no arma un caso lógico, persigue una respuesta que necesita escuchar para no venirse abajo. Quiere que Chill le diga que todo es mentira, porque si no lo es, entonces su origen deja de sentirse como una tragedia, y empieza a aparecer una broma enfermiza de Jack Grimm. Y ahí el espantapájaros funciona muchísimo, porque no está usando el miedo de una forma básica. No es solamente, te asusto con una alucinación y ya. Lo suyo aquí es algo más pesado, más paralizante, más cercano al pavor. Esa idea de vivir en una era donde las amenazas son tan grandes que ni siquiera sabes contra qué estás peleando, me parece buenísima para esta versión de Crane. Está en una celda, casi sin moverse demasiado, y aún así domina toda la escena. Es como si estuviera farmeando aura sin hacer esfuerzo, porque cada gesto suyo, cada bocanada de humo, cada palabra medida, va contaminando el ambiente. El humo no es un simple efecto visual, ensucia la mente de Chill. Ya con esto nos queda claro que ese es su superpoder. La muerte de Chill me parece de lo más interesante del número, porque repite exactamente la impotencia que Bruce viene cargando desde Gordon. Primero lo ve morir sin poder hacer nada, y ahora ve morir a Chill, que sí, es el asesino de su padre, pero también era la última persona que podía darle una respuesta directa sobre el origen de todo. Bruce intenta salvarlo, intenta impedir que otra vez se le escape enfrente, y otra vez no alcanza. Eso duele porque Batman, con toda su fuerza, con toda esa capa que ha servido para atravesar paredes, colgarse, planear y hacer cosas absurdas, falla justo cuando más importa. Y sí, lo del cuchillo cortando la capa se siente conveniente, no lo voy a negar, pero emocionalmente la escena pega porque ese es el punto. Batman no tiene el control de nada. Los cuervos también le dan una vibra brutal a la escena. No parecen solo una distracción para que el espantapájaros escape, parecen una señal de muerte, un mal presagio que se queda pegado a Bruce. Entre el humo, los graznidos, el cuerpo de Chill y esa oscuridad de Blackgate, Crane no se va como un villano que huyó, sino como alguien que dejó una maldición detrás. Y esa última idea de que Bruce debe seguir cavando porque todo es peor de lo que imagina funciona perfecto, ya que no cierra la herida, la abre más. La revelación de Martha Wayne y la corte de los búhos puede ser una locura, pero como golpe emocional es durísima. Porque no solo toca el pasado de Bruce, toca la imagen casi sagrada que él tiene de sus padres. Y encima se suma esa inversión retorcida del mito. En vez de que Batman crea a sus villanos, aquí se plantea la posibilidad de que el Joker haya creado a Batman, o al menos haya empujado su vida para convertirlo en una especie de herramienta, en su propio príncipe encapuchado del crimen. Eso es enfermizo, pero también muy potente, porque cambia por completo la relación entre ambos. Joker ya no sería solo el caos que aparece después de Batman, sería una sombra que estaba antes, riéndose desde el origen. También me gusta cómo el pasado con Falcone y el bate ensucia todavía más el símbolo.
Bruce aprendiendo a ser visto con un bate en la mano, escuchando que es solo una herramienta, siendo empujado hacia una lógica de intimidación y violencia, hace que este Batman nazca desde un lugar mucho más turbio. No es el símbolo limpio de justicia que uno espera, es alguien formado entre prisión, deuda, mafia, culpa y supervivencia. Y eso puede ser fascinante, aunque también entiendo la preocupación de que tantas revelaciones traumáticas terminen funcionando solo como excusas para volverlo más agresivo. Siento que el reto de la serie será demostrar que Bruce no solo se rompe para pegar más fuerte, sino que todo esto realmente lo afecta de una manera más compleja. Más allá de que en qué termine todo eso de Waylon, Eddie, Ozzy y Harvey. Al menos parece que Waylon ya convenció a Eddie de que ayude a Bruce. Y justo cuando Bruce está más destruido, entran los Robins. Para mí eso es clave. No llegan como esperanza, como familia y como el futuro luminoso de Batman. Llegan como una fuerza oficial, armada, joven, impulsiva y peligrosa. Casi como si Gotham hubiera creado su propio reemplazo para cazarlo. Y eso pega más porque conocemos esos nombres. Dick, Jason, Tim, Steph y Duke. En cualquier otra versión, deberían representar conexión, legado, aprendizaje, una familia nacida de la tragedia. Bueno, excepto Jason. Pero aquí son lo contrario. Son un escuadrón entrenado para detenerlo. Y encima con esa idea oscura de que están ligados al Joker y a Deathstroke. La cosa se vuelve mucho más inquietante. La pregunta ya no es solo si Batman los vencerá, sino si todavía pueden salvarse. Lo de los mechas y las armas de energía, eso sí, me deja dividido. Por un lado, tiene una energía muy de anime, de Evangelion, muy de súbete al maldito robot, y visualmente vende muchísimo el cierre. Jason disparando con esa emoción casi irresponsable, Dick tratando de mantener algo de control, Tim, Steph y Duke entrando con sus motos y sus armas. Todo eso tiene personalidad y promete una pelea enorme. Pero, por otro lado, si choca con el tono callejero, físico y brutal que la serie venía construyendo. No sé si me convence del todo que los Robins lleguen en trajes gigantes, porque se siente casi demasiado shonen para una historia que hasta ahora se sentía más sucia y más terrenal. Es como pasar de Green Arrow a Green Lantern en un solo número. Aún así, entiendo la intención. Estos Robins no son sidekicks, son depredadores jóvenes, todavía verdes, todavía torpes, pero armados con demasiado poder. Y ahí también viene una pequeña frustración. Con todo lo que se había vendido visualmente de los Robins, uno podía esperar que este número fuera realmente su gran debut, pero al final aparecen casi como anzuelo para el siguiente número. No dudo en que funcione, porque narrativamente tenía sentido romper a Bruce primero para que la pelea pesara más. Pero sí se siente como una promesa guardada hasta las últimas páginas. Pero dejando de lado ese ruido, el cierre sí tiene fuerza. Batman cae frente a los Robins no como un héroe preparado para una épica batalla, sino como un hombre herido, confundido, culpable y emocionalmente agotado. Viene de perder a Gordon, de ver morir a Chill, de escuchar que su madre quizá estuvo ligada a algo monstruoso, de sentir que su origen puede ser una broma, y ahora tiene delante a quienes en otro universo podrían haber sido su familia. Por eso la pelea no se siente heroica, se siente trágica. Y la gran pregunta no es solo si Bruce puede derrotarlos, sino qué va a pasar si para sobrevivir tiene que lastimar a los mismos chicos que quizá, en el fondo, también son víctimas de una manipulación. Los Robins serán el golpe que termine de hundirlo, o el primer espejo que lo obligue a entender que no puede seguir peleando completamente solo. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.